Ministerio de Predicación, Faro de Santidad. Dios le bendiga, amado hermano. Es una bendición el poder estar aquí una vez más para compartir la palabra del Señor. Gracias a cada uno de aquellos hermanos, ¿verdad?, que nos siguen. Que Dios les bendiga. Bendecimos sus vidas de parte de nuestro ministerio. En este día vamos a compartir una palabra hermosa que estoy segura que será de bendición para cada uno de nosotros. Voy a invitarles para que busquemos y vamos a leer en el libro de San Juan en su capítulo 11 y vamos a leer una historia que todos conocemos. Es la historia de Lázaro y vamos a centrarnos en tres puntos tan importantes de esta lectura. Vamos a leer el primer versículo que está en el capítulo 11:1. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Leemos aquí en el 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Ahí lo vamos a dejar y vamos a seguir adentrándonos, ¿verdad?, en esta historia tan bonita. Una historia en la cual muchos de nosotros podemos vernos a nosotros mismos, podemos compararla muchas veces con nuestras vidas. Y vemos, ¿verdad?, aquí una de las partes que yo aprendí aquí en esta historia, ¿verdad?, era de que el Señor Jesús amaba mucho a Lázaro, a Marta y a María. Era una familia muy amada para el Señor. Y veo también que Marta tenía, aunque ella amaba al Señor Jesús, aunque ella hacía todo lo posible para servir al Señor, ¿verdad?, ella se entregaba en servicio al Señor. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ella le amaba, pero aún en su momento de angustia, de tristeza, porque vio que su hermano estaba enfermo, aún en ese momento, ella dice que mandaron avisarle al Señor Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Jesús amaba a Lázaro, era su amigo, lo amaba así. Entonces, el Señor no es que no le haya dado tristeza, no es que el Señor no le haya importado, ¿verdad? Le mandaron avisar al Señor en donde él andaba también trabajando para traer la palabra de Dios, el reino de Dios a las almas necesitadas. Él se dio cuenta de que le dijeron que Lázaro estaba enfermo, pero ¿qué dijo él? Se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba, en el área del Jordán. Dice que ahí andaba él predicando el evangelio del reino del Señor. Entonces él no fue corriendo en ese momento, pero él sabía que en todo en la vida, todo tiene su porqué. Él sabía de que eso iba a servir para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces se quedó ahí tranquilo y vemos de que cuando ya Marta se da cuenta de que Lázaro estuvo enfermo y Lázaro muere, entonces Lázaro dice que murió y Marta dice que mandó a avisarle al Señor que Lázaro había muerto. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor decidió que iba a regresar a la ciudad de Betania, de donde era Lázaro, él estaba triste, estaba muy triste por lo que había acontecido, mas él sabía que esto sucedería para que la gloria de Dios fuera manifestada y que muchos conocieran al Dios verdadero a través de esta prueba, de esto. Muchas veces vienen cosas malas a nuestras vidas, procesos en nuestra vida que muchas veces el enemigo piensa que va a ser para destrucción de nosotros, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando vienen esas luchas, muchas veces el enemigo queda burlado porque Dios nos saca en victoria y nos da. En esa prueba que estamos pasando, Dios nos da la victoria y el enemigo queda burlado. Entonces, esto Dios lo sacó, sucedió que fue para bien. Entonces, el problema de Marta, como nos pasa a nosotros muchas veces, era de que ella era incrédula.
muchas veces nos pasa así a nosotros, que nos damos cuenta del gran problema en que estamos, la gran lucha en que estamos, la gran necesidad, la enfermedad que tengamos, y a causa de la aflicción, porque somos humanos, entonces como que nos da tristeza y muchas veces entra en nosotros un espíritu de incredulidad, y en lugar de que tengamos fe, entonces nuestra fe mengua. Pues así sucedió con Marta. Marta, cuando vio que su hermano había muerto, ella salió al encuentro cuando el Señor iba y le fue y le dijo, dice, Señor, si tú no te hubieras ido, Lázaro no hubiera muerto. Pero el Señor sabía que su nombre se iba a glorificar. Marta tenía esa incredulidad, pero el Señor le dijo, no te he dicho que si creyeres. Pero lo primero que le dijo es que tu hermano va a resucitar. Y que le dijo ella, sí, Señor, yo lo sé, que él resucitará en los días postreros, en el tiempo postrero. Pero Dios no le hablaba de eso. Señor Jesús le hablaba de que él iba a hacer un milagro, que él podía levantar a Lázaro de donde estaba muerto. ¿Y qué sucedió? Que le dijo a ella que le mostraran en dónde estaba allá la sepultura en donde habían metido a Lázaro. ¿Y qué dijo ella? Le volvió a contestar, Señor, pero ya mi hermano tiene 4 días que está muerto, ya lo enterraron, ya hay una piedra que lo cubre porque ya tiene ya 4 días. Entonces ella mostró otra vez su incredulidad, mas el Señor le recuerda, Marta, le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El problema en que nosotros está muchas veces de que no creemos en el poder de Dios. No confiamos totalmente en que no hay problema, en que no hay lucha, en que no hay nada que Dios no pueda resolver. Dios, ¿verdad?, tuvo aquí la autoridad. Jesucristo, nuestro Salvador, tuvo la autoridad que el Padre le dio para que levantara a Lázaro de los muertos. Lázaro ya estaba corrupto su cuerpo, mas Dios tuvo misericordia. Jesús amaba mucho a Lázaro y él lo levantó. Él dice que su corazón se conmovió, y eso es lo que tiene Dios, de que Él se conmueve de nuestro dolor, se conmueve de nuestro sufrimiento, se compadece de nuestra necesidad, por lo que estemos pasando. Entonces Dios fue traído, conmovido a misericordia, y Él dice que lloró, dice, ¿verdad? Aquí leyendo en Juan nos damos cuenta, ¿verdad? De que dice que Jesús lloró al ver que Lázaro estaba muerto, porque Él lo amaba de verdad. Eso es lo que aprendemos del Señor, que Dios ama de verdad y que Dios tiene misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender de Dios y tener fe en Él, que no hay nada imposible para Él. ¿Qué sucedió? Lázaro estaba enterrado, pero nosotros muchas veces deseamos de que Dios cambie nuestra historia. La historia de Lázaro había quedado ahí, en que Lázaro murió y ya fue enterrado. Pero muchas veces nuestra historia, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y muchas veces, aunque tengamos vida, estamos muertos de tristeza a causa de las situaciones, de los problemas, de las enfermedades que estemos pasando. Mas Dios quiere cambiar nuestra historia, quiere recuperar nuestros sueños. Lázaro estaba enterrado, ya sus ilusiones, ya sus sueños, ya las ilusiones que él tenía en la vida, ahí terminaron, ¿verdad? Porque él murió. Pero nosotros podemos hoy en día pedirle al Señor que Él nos despierte nuestro sueño. Estaban nuestros sueños ya muertos, enterrados, o muchas veces el enemigo usa personas para querer ocultar nuestras bendiciones, para poder ocultar el llamado que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces el enemigo usa personas para que nos quite a nosotros el aliento, el deseo de seguir luchando, de seguir en la guerra espiritual que tenemos, que es diariamente tenemos una lucha continua. El Señor quiere en este día
recuperar nuestros sueños. Los sueños, ¿verdad? Que años que habían enterrado, Dios nos resucita, así como hizo con Lázaro. Él lo llamó. Ahora el Señor nos dice, Marta, María, así nos llama y dice, recupera tus sueños, que no los entierre nadie. Vive para mí, porque yo estoy contigo y te voy a ayudar. Y yo soy todopoderoso y suficiente para que tú logres los sueños que yo tengo para ti. Y Dios tiene sueños para con nosotros. Está en nosotros que nosotros tengamos la fe para poder tomar esos sueños que Dios tiene para nosotros y cumplir los anhelos que Él tiene para con nosotros. Entonces los dejo con esta meditación de la palabra del Señor tan hermosa, porque Dios es bueno y maravilloso, su palabra es la verdad. Entonces, quédese con el Señor y tenga fe